www.derfe.com.ar. También nos podés escuchar en FM 89.5 de la ciudad de Santa Fe en vivo en este momento. Tenemos una invitada aquí en piso, es la economista María Eva Bellini. ¿Cómo estás, Eva? Muy bien. Gracias por venir. Gracias a usted por invitarnos. Bueno, vamos a hablar un poquito, te voy a hacer un picadito de temas de economía, como para ver dónde estamos parados, ya cerrando esta semana, en la que conocimos los datos de pobreza, que son alarmantes, ¿no? De más está decirlo. Sí, y son alarmantes porque básicamente son datos previos a los efectos que generó pospaso de la devaluación, con lo que uno entiende que justamente la devaluación se traslada a precios y justamente va a pegar mucho más fuerte en los sectores vulnerables. Entonces, por ende, cuando el año que viene se publiquen los datos de este segundo semestre del 2019, los datos van a ser mucho peores, con los cuales se va a encontrar el próximo presidente a encarar su nueva gestión. Claro. A nivel nacional ya aumentó 8 puntos, llegamos a un 35% de pobreza en términos de el primer semestre del 2018, y el aglomerado de la provincia de Santa Fe que más impacto tuvo fue Rosario, que aumentó 10 puntos porcentuales, estaba en un 25%, está en la media nacional en un 35%, y sí se dio el caso para la provincia del aglomerado Gran Santa Fe, que es el que estamos nosotros, que superamos la media nacional en 3 puntos, llegando a un 38% de pobreza, y el incremento interanual fueron 8 puntos, ¿no? Si bien el impacto más grave está en Rosario porque aumentó 10 puntos, en el Gran Santa Fe, en términos de porcentaje de las personas que están bajo la línea de pobreza, superamos el promedio nacional, ¿no? Cuando eso nunca pasaba, o al menos en la crisis del 2001, la ciudad de Santa Fe, que es el punto más importante del aglomerado urbano, siempre se comportaba en una manera distinta a lo que era el Gran Rosario. ¿Por qué? Porque tenemos un gran porcentaje de empleados públicos. ¿Qué significa eso, digamos? Es que los niveles de ingresos están garantizados, ¿no? Claro. Que son personas que todos los meses cobran su sueldo. Entonces, donde nosotros vemos que hoy están la mayor parte de los despidos es en el cordón industrial, Claro, que es en la zona de Rosario. Por eso impacta más allá, pero es grave, y pese a que tuvimos los asalariados públicos provinciales y municipales la cláusula gatillo, vemos que tenemos una población mucho más vulnerable hoy por hoy en el aglomerado Gran Santa Fe, ¿no? claro, trato de entender las razones por las que esto sucede, como vos decís, por el tema del empleo público, que siempre hace que Santa Fe se mantenga medianamente estable. Sí, esos ingresos hacen circular en la misma Claro. economía, ¿no? Mantener esos ingresos de los trabajadores públicos, es importante mantener el poder adquisitivo, Claro. no solo como un derecho, sino por lo genera el movimiento económico en el mismo aglomerado, ¿no? Claro, pero que ahora haya crecido la pobreza, ¿tendrá que ver con que hay un crecimiento demográfico importante en la ciudad y ya no hay tanto lugar dentro de lo que es la planta estatal? Sí, hay que ver cómo está relacionado hoy la cantidad de trabajadores públicos, ¿no?, con el resto de los trabajadores, y evidentemente ahí hay un corrimiento de los índices, y por eso estamos superando la pobreza en términos de los promedios nacionales en el aglomerado Gran Santa Fe. Y hay que ver justamente también la ciudad de Santa Fe no ha crecido tanto demográficamente, pero sí las localidades que integran el aglomerado. Claro. En alrededor, y que muchas veces también la migración interna dentro de la provincia se da por cuestiones también de falta de trabajo en otras localidades, y se viene a buscar, y ahí es con donde se arman los cordones, ¿no? Claro. Pero justamente lo que uno ve, digamos, el resultado de estos 4 años, y justamente la promesa también del acuerdo con el Fondo Monetario del año pasado, era que teníamos un Fondo Monetario distinto, y que había guita que se iba a destinar al tema social. Exactamente, y lo que vemos es que justamente lo único que hizo el acuerdo con el Fondo Monetario en términos de resultados del desarrollo económico, social de nuestro país, es generar mayores pobres, ¿no? Claro. Nosotros tuvimos durante 12 años
un gobierno nacional que con todas sus deficiencias y las críticas que se le pueda hacer, generó 5 millones de puestos de trabajo. El equivalente de esta gestión, de la gestión de Cambiemos, es 5 millones nuevos de pobres, ¿no? La diferencia, ¿no? Uno tener el pie o las políticas económicas centradas en la generación de puestos de trabajo, porque eso dinamiza, porque eso dignifica, y la diferencia con la gestión actual de políticas económicas que solo generan pobreza, exclusión, y que justamente lo que vemos es que hay muchas familias que habían salido quizás de esa situación y hoy vuelven a caer y nada, no es nada lindo para ninguna persona estar hoy, y muchas de esas personas que están bajo la línea de pobreza, que generalmente son todos trabajadores, ¿no? Y trabajadoras, claro. Con lo cual es mucho más difícil salir de esa situación. Se está dando este fenómeno ahora de gente que tiene laburo pero está debajo de la línea de pobreza. Exactamente. Hoy justamente lo que nosotros vemos es ¿por qué se da estas situaciones? Porque los salarios se han deprimido en función del contexto inflacionario, que era una de las también promesas de campaña, ¿no? Una de las promesas era la pobreza cero, sí, y otra promesa era que la inflación se solucionaba en un día para el otro, ¿no? Sí. Que era un problema sencillo que había que apagar la maquinita. Exactamente. La maquinita la apagaron, ¿no? Y seguimos teniendo inflación. Claro. Entonces el diagnóstico era equivocado. Claro. Ahora, el otro día me decían, el PBI argentino no varió mucho en estos 4 años respecto a lo que venía haciendo durante el gobierno de Cristina, por ejemplo, en el último periodo. Además, tuvimos el chorro de todo el endeudamiento que tomó el gobierno de Mauricio Macri, los 57.000, o bueno, faltan 5.400 que mandó el Fondo Monetario Internacional. ¿Dónde está toda esa guita? Y bueno, sus relaciones con la fuga de capitales, ¿no? Que justamente se acordaron después de la crisis que estamos viviendo actualmente post-paso, de cerrar alguna de las canillas, que era una de las variables que me parece que lo positivo que quedó es que es necesario el control de cambios en la Argentina, porque nosotros no producimos dólares. La única forma de tener dólares genuinos es incrementando las exportaciones, que si uno ve los saldos exportados y liquidados del complejo agroexportador, no ha variado en los últimos años. Entonces nosotros necesitamos exportar mucho más, es la única forma, y que obligar a liquidar en el país, claro. Que esa es una de las cosas que se habían eliminado, y obligar a liquidar en el país justamente para tener dólares genuinos, para hacer frente a ¿para qué usamos los dólares? Para pagar importaciones, ¿no? Del mismo sector industrial que necesita ampliar su capacidad instalada, para pagar medicamentos y cosas que no producimos en nuestro país y que son esenciales para la vida de la población, y para hacer frente a los vencimientos de deuda, ¿no? Que nosotros es lo que otro de los problemas importantes que va a tener que afrontar la próxima gestión. Entonces era obvio que si nosotros no tenemos la máquina de imprimir dólares, los dólares hay que cuidarlos, ¿no? Y no se podía dejar libre albedrío de que entren y salgan los dólares cuando quieran, ¿no? Claro, claro, claro. ¿Qué es esto de la salida a la uruguaya que se está mencionando tanto en los medios hegemónicos y demás como la solución que Alberto tendría para el tema de reperfilar la deuda o reestructurarlo, lo que sea? Está basado básicamente en funciones de las declaraciones de Alberto Fernández, en que la deuda que se contrajo y que hoy se debería pagar, digamos, la contrajo un gobierno democrático, ¿no? Uh-huh. Votado por la población. ¿Y en dónde estaba plasmada la deuda? En los presupuestos nacionales año a año, que fueron aprobados por el sector legislativo de nuestro país. Por lo tanto, en eso argumenta Alberto Fernández que no se pediría una quita del capital, sino que lo que se reestructuraría es el cronograma de pagos, ¿no? Porque uh-huh. Si uno ve el cronograma de pagos, está acumulado fuertemente dentro de los 4 años, y nosotros estamos en una situación donde el PBI se hizo más chico, no es que no cambió, nosotros
la torta que producimos año a año se hizo más chica, y esa torta, a su vez que es más chica, se está repartiendo concentradamente para un sector muy privilegiado de la población. Por eso tenemos los resultados de pobreza, ¿no? Tenemos trabajadores empobrecidos. Entonces, lo que hay que hacer es volver a crecer, generar saldos exportables para poder hacer frente a los vencimientos de deuda, pero esos vencimientos de deuda tienen que estar en coordinación con las problemáticas que tiene la población argentina, que es esto: generar mayores puestos de trabajo, volver a incluir a las personas que hoy están excluidas, ¿no? Que el sector industrial, ayer salieron los datos, tenemos una caída de un 6% en términos interanuales. Sí. La construcción, digamos, no se recupera. Entonces me parece que son los problemas que nosotros tenemos los argentinos y las argentinas a nivel interno, y que tenemos que también solucionar a la par de ir pagando lo que debemos. Entonces, claro, lo que podemos ir pagando lo que debemos en función de también vayamos resolviendo nuestros problemas internos. A ver si entendí bien, la salida de la uruguaya es pagar sin quita de capital ni de intereses, pero en fechas un poco más flexibles. Sí, más laxas, donde sean acordes a tu capacidad de repago, ¿no? Es eso, hoy lo que está acordado no está acorde a la capacidad de repago, no vamos a poder, o si pagamos eso, no vamos a poder hacer todo lo otro, ¿no? Claro. Porque los recursos son finitos. Entonces es esa la propuesta, y que me parece acertada, ¿no? Porque también como prioridad tenemos... tenemos en una reestructuración a la 2005-2010, donde, bueno, ahí sí hubo quita de, no me acuerdo, de capital, intereses. Pero eso ya ahora no parece ser el escenario. No, justamente es la perspectiva que al menos han comunicado el mismo candidato a presidente, Alberto Fernández. Veremos qué pasa, qué se decide, porque el mundo también, hay que pensar cómo está el mundo en función, está más complicado, no es el mismo mundo que el 2005. Entonces, bueno, eso también da las condiciones de poder de negociar. Claro. ¿Por qué el gobierno está tan desesperado por estos 5.400 millones de dólares y por qué el FMI no se los quiere enviar al gobierno de Macri? Bueno, básicamente un poco lo que decíamos antes. Nosotros, la única forma de tener dólares genuinos es incrementando las exportaciones. Hoy hay toda una pelea también que uno puede visorar en los medios de comunicación, también, digamos, interna, con el sector agroexportador, que no está liquidando. Hoy se modificaron los plazos para la liquidación de retenciones, digamos. Entonces hay todo un manejo de poder captar los pocos dólares que son de saldos exportables del sector que exporta, principalmente en Argentina, y poder retenerlos, ¿no? Porque justamente para poder mantener el tipo de cambio y no seguir devaluando, necesitamos mayores dólares, porque el Banco Central eso hace para bajar el precio, sale a vender, ¿no? Entonces, y tenemos que llegar al 10 de diciembre, básicamente este gobierno tiene que gobernar hasta el 10 de diciembre. Entonces, claro, la única forma de tener un colchoncito para seguir el Banco Central manteniendo el tipo de cambio y demostrar también una estabilidad por eso necesita esos 5.400 millones. Claro. El Fondo Monetario hoy no se los quiere prestar, ¿no? Por una cuestión... Como llegan, se van. Sí, que también pasó con el resto del préstamo que ya le dio, digamos, en eso nunca lo observó el Fondo Monetario Internacional. Entonces, al no observarlo, también uno es corresponsable, digamos, sí, de la mala ejecución de ese préstamo que realizó el Fondo Monetario Internacional, digamos, porque ellos vienen a revisar las cuentas nacionales. Entonces, no solo tenían que cumplir con las pautas de no emisión, de congelar la base monetaria y el resultado fiscal llevar a un superávit, ¿no? Claro. No solo eso, sino también era para qué se usaban los dólares, ¿no? Y entonces los vino manteniendo su propia campaña. Implícitamente había una relación política, no solo económica. Y además porque el Fondo Monetario Internacional, tengamos en cuenta que cuando nosotros, el próximo gobierno es el primer acreedor cuando se empiecen a realizar los pagos de deuda, ¿no? Tiene ese beneficio el Fondo Monetario Internacional frente al resto de los acreedores a los cuales le debe Argentina. Entonces también hay un doble interés. Además,
además que el Fondo Monetario Internacional, la cartera que realiza de préstamos, el 50% se lo da a Argentina. Por ende, si Argentina no le paga, es como que se funde el propio Fondo Monetario Internacional. Claro. Entonces, hay toda una situación compleja. Básicamente ahí que, le prestaron plata a un timbero, me parece. Sí, ellos también son un grupo de timberos, se dedican a eso. Sí, sí, sí. Te estoy exprimiendo, Eva, pero te quiero hacer esta última pregunta. ¿Por qué hay tanto, se dice tanto sobre que el Banco Central no tiene las reservas que dicen que tiene? Si cuando uno va al dato dice hay 48.000, 49.000 millones, y después nos dicen no, en realidad todo eso está afectado. ¿A qué está afectado? Bueno, parte de las reservas internacionales hay un swap de China, donde que el swap es un préstamo a corto, donde si yo lo utilizo inmediatamente lo tengo que devolver. Entonces eso sirve para respaldar, digamos, pero solo lo puedo usar. Y después están las reservas de libre disponibilidad, que justamente es el porcentaje menor. Por eso necesita el Banco Central estos 5.400 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional o la liquidación del sector exportador, ¿no? Claro. Que hoy también hay que ver cuánto se exportó y cuánto fue la cosecha, ¿no? Esa diferencia es lo que no se está exportando, ¿no? O no se está liquidando para especula con el dólar. Exactamente, para especular con un precio mejor claro. Y tener más ganancia. Eva, gracias por visitarnos. No, gracias a ustedes. Muchísimas gracias por todo. Creo que hemos tocado todos los... Sí, lo último que quería decir es, hoy publicamos el informe de precios del CEDEP. Ajá. Donde justamente nosotros lo que hacemos es una evaluación de los alimentos y bebidas mes a mes, y el resultado que nos dio es un 4% de incremento en septiembre, ¿no? De los alimentos y bebidas, una variación acumulada del 36% para lo que va del año, y en términos interanuales un 49% con respecto a septiembre de 2019 con respecto. Entonces nosotros lo que vemos es, en agosto nos había dado un 3%, entonces vemos que se siguen reacomodando los precios en función de la devaluación post-paso. No se trasladó del todo. Al contrario, se sigue trasladando mes claro. a mes, entonces no, por más que nosotros veamos una estabilidad en el tipo de cambio que está rondando a los 60 pesos, los precios todavía se siguen reacomodando. Claro. ¿No? Gracias por visitarnos, Eva. Gracias a ustedes. La economista María Eva Bellini, aquí en los estudios de Canal 5 Santa Fe. Vamos a hacer una pequeña pausa.